Liceo Nacional allá que se llama Santa Javier, 15 kilómetros de San Ignacio y San Juan, pero la más brillante y rica experiencia tenemos en el aula con los jóvenes, y es una experiencia que te va forjando, te va formando y va educando tu espíritu. Entonces, mi querido presidente, en primer lugar te agradezco esta gentil invitación. Compañeros y compañeras, preparé una disertación que no duraría más de 15 minutos, porque hay 3 pecados capitales que puede cometer un disertante. Acá el presidente ya sabe, porque me escuchó varias veces, los 3 pecados capitales que un disertante puede cometer, y del cual yo fui víctima muchas veces, que sea largo, tedioso y aburrido. Entonces, como yo no quiero ser ni largo, ni tedioso, ni aburrido, siempre preparo 10, 12 a 14 minutos la disertación, y espero tener siempre la concentración del auditorio, de manera clara que después intercambiemos preguntas y respuestas, y donde principalmente yo aprendo más de mi auditorio que mi auditorio de mí. Bueno, comenzamos diciendo que el 14 de mayo último, la patria festejó su bicentenario, y recordando viejos sentimientos nacionalistas, hemos visto resaltar como muestra de ese resurgir la masiva exhibición de los símbolos patrios que como nunca antes inundaron nuestras calles, poblados, parajes y espacios posibles. Pero valga este encuentro para brevemente compartir ideas y pensamientos que son posibles, vuelvo a repetir mediante la gentil invitación del compañero Aquilano Freitas. Nuestros barrios populares, que son el corazón de la patria, con sus calles muchas veces polvorientas y los anónimos rostros de los compatriotas, son nuevos testigos del paso de las generaciones que fueron congregándose hasta llegar hasta este año 2011, donde se nos plantea mirar el pasado, analizarlo y proyectar lo que se viene. Y corresponde a nosotros, los educadores, replantear la tarea de manera a redescubrir y al mismo tiempo descubrir los temas relacionados con nuestra vocación. Los 2 siglos de existencia del Paraguay no nos puede sorprender con la espantosa quietud de un pueblo sin perspectivas, y mucho menos desde el segmento desde el cual se esperan las transformaciones positivas de la sociedad actual. Somos los seres humanos los que construimos nuestra propia historia, de manera consciente o inconsciente, y también somos los más afectados por la misma. Por ello, por la fuerza de nuestras convicciones, hoy nuevamente afirmamos y sostenemos que se puede enseñar con entusiasmo y compromiso, como también se debe ejercer el oficio docente, contribuyendo fuertemente a la construcción de un Paraguay mejor. Es el punto imaginario de este tren imaginario que desea llegar a un puerto preciso y no imaginario. Una sociedad con perspectivas, sanamente orgulloso de su pasado, consustanciado con su presente y comprometido con su futuro. Los docentes debemos esforzarnos en nuestro trato mutuo y fundamentalmente en el aula a recrear, debatir e incluso discutir ideas. Las mismas ideas que están relacionadas con el pensar y sentir de los alumnos. Ello debemos relacionar con nuestra realidad social, ya que ella es la materia prima que se erige en la construcción diaria de eso que llamamos vida. Pasaron 2 décadas y 2 años, disfrutamos de un régimen de libertades imperfecto, pero régimen de libertades al fin y al cabo, y sin embargo, algunas cuestiones fundamentales aún no han sido atendidas debidamente. Ello, lejos de amilanarnos, debe motivarnos para, tal como hemos planteado en otros encuentros similares a este, que nos encontramos ante la significativa, irrepetible e indelegable oportunidad de debatir ideas con los alumnos a partir de sus inquietudes, realidades y también, obviamente, del recorrido de los contenidos de la enseñanza. Estamos hablando de construir ciudadanía, es decir, crear ciudadanos. Así vamos a lograr un país más democrático, inclusivo, solidario y hospitalario, sustentados en sus cimientos en aquellos sueños y esperanzas de los forjadores
pueblo, nuestra identidad cultural y la manera en que se sistematiza toda la corriente del pensamiento paraguayo. Y cuando hablamos de nuestro pasado, permítanme afirmar un sentimiento que poseo cuando piso esta tierra sagrada. Al fin de cuentas, un territorio que fue regada con la sangre de miles de compatriotas cuando en los funerales de Ñembucú la patria se debatía entre la vida y la muerte. Si hoy nos reunimos a festejar el bicentenario del Paraguay, la patria debe indefectiblemente girar su mirada hacia el sur y reconocer a vuestros antepasados, porque al fin de cuentas existimos hoy como república en gran parte mediante la valentía y la sangre derramada de nuestros tatarabuelos en los recónditos parajes de los barrizales, lodazales, fangos, charcos y pantanos que no fueron obstáculos para la bravía guaraní. Hoy podemos afirmar con mucha seguridad que la sangre derramada no ha sido en vano. Es ahí donde el compromiso va más allá de nuestras miradas retrospectivas. Los 2 siglos de existencia del Paraguay no solo significó sudor y lágrimas, también costó vidas humanas, muchas de ellas caídas en nuestros parajes cercanos al sitio donde hoy nos encontramos. Por ello, también como lo hacemos en otros puntos del país, brevemente deseo recorrer por una serie de hombres y de nombres que desde Ñembucú hicieron patria, héroes civiles y militares que no pueden pasar desapercibidos en este año del bicentenario, aquellos que hicieron patria partiendo de nuestras mismas calles que hoy pisamos, respiraron el mismo aire que hoy respiramos y pisaron esta misma tierra que hoy compartimos, aquellos a quienes no podemos ocultar detrás del matorral del olvido, mucho menos sepultarlos con indiferencia, porque el silencio y la falta de reconocimiento es la más dolorosa represión moral que pueden sufrir muchos héroes de la patria, y desde el segmento educativo ello no podemos propiciar, con pueblanos y compatriotas que hicieron patria desde su propia perspectiva. Ahí están Ignacio Pérez, aquel que en 1879 se incorporó al ejército paraguayo, estallada la triple alianza con el grado de capitán. El doctor Manuel Domínguez, quien estudiara en las escuelas de la entonces Villa del Pilar y realizara su tesis de doctorado sobre la tradición de la patria. También quiero recordar a Juan Ramón Dalquis, hijo de un ciudadano sueco y madre paraguaya. Siendo un niño, se trasladó a esta ciudad en compañía de sus padres para estudiar en el Colegio Nacional. Desempeñó con probidad altas funciones públicas y consulares, gran intelectual y brillante periodista. Paulino Ántora, teniente coronel, destacado militar combatiente. Los polvorientos caminos de Tacuaras fueron los mudos testigos de su nacimiento el 22 de junio de 1898. Tuvo descollante actuación en el ejército en campaña en la guerra contra Bolivia. Eloy Mariña Núñez, la histórico Maitá, 15 años después de la guerra del 70, vio nacer a una brillante pluma, dueño de una sólida cultura con conocimientos de música y dominio del latín y del griego, conocedor profundo de la literatura y la filosofía clásicas, no desdeñó cultivar lo autóctono, dedicando sus versos y su prosa al folclore guaraní. Retornó al país en 1914, identificándose de inmediato con las inquietudes y anhelos del terruño. También están otros: Benjamín Benilla, Justo Peprieto, Alfonso dos Santos, Ventura Remo, Marcelino Ferreira, Juan Bautista Ayala, Ramón Enrique Martino, Oscar Ferreiro, Ricardo Mazó, Sofía Mendoza, el brillante Carlos Miguel Jiménez, Rosalía Ayala, el ingeniero Ramón Sosa, Georgina Diario Mulino, el doctor Mariano Molas, entre otros que hemos extraído de la obra Villa del Pilar de Ñembucú de Alfredo Boxiapaz. He aquí que planteamos el contenido y compromiso del docente con la historia de su pueblo, esa misma historia que quizás sea ignorada por aquella que viene desde la metrópolis y tiene el rótulo de oficial. Somos nosotros los que debemos incluir en la malla curricular.
somos nosotros quienes debemos propiciar el conocimiento de los nombres, hombres y hechos que ocurren a nuestro alrededor. Solo así podemos hablar de un pensamiento libre y soberano de nuestro pueblo. Ese es el contenido y compromiso que vamos a descubrir a medida que insistamos en los contenidos locales y regionales. Es una batalla, pero de aquellas ganables, porque tenemos la ventaja de este tipo de encuentros, tenemos la ventaja de estar en el aula debiendo formar verdaderos batallones intelectuales para construir una sociedad más justa y equitativa. Destaquemos el valor del conocimiento y del reconocimiento en la construcción de la identidad de los grupos, identidad que en definitiva es la base del sentido de pertenencia al medio primigenio, que conforme determina a su vez el sentido de patria que tanto promovemos y anhelamos. Es por ello que deseo ratificar el compromiso de los gremios como la Asociación de Educadores de Ñeembucú con la sociedad y la patria. A medida que se enfatice en la organización de este tipo de encuentros, vamos a ir construyendo ciudadanía sustentada y afirmada en la base del libre pensamiento. Esa es una de las claves, y que sirva este bicentenario para enarbolar las banderas de lucha por la dignidad de toda la sociedad paraguaya en base al que hemos sido, somos hoy y seremos mañana. Esta lucha tiene que estar acompañada de la resistencia, que es otra forma de lucha. ¿A qué resistencia me refiero? A ponerle la voluntad y el pecho al discurso hegemónico que la sociedad de consumo desea imponernos. Estamos ante la lucha, por un lado, de la sociedad de consumo que desea y necesita producir consumidores, y por otro lado, estamos los educadores que necesitamos construir ciudadanos. La comunicación pública o el derecho a la comunicación debe ser el baluarte contra los pulpos informativos. La mercantilización de la información como elemento de poder para los intereses empresariales va en contra del derecho de la población a acceder a una información en su vertiente como derecho fundamental a decidir. Nuestro pueblo, nuestros alumnos, la comunidad educativa tiene el derecho a estar informado por fuentes o medios ajenos a los intereses empresariales. Y los educadores tenemos el deber de resaltar esa diferencia con el propósito de que nuestros alumnos y alumnas de hoy, ciudadanos y ciudadanos del mañana, comprendan que el comercio de la información es contrario a la comunicación pública como derecho. Ahí comenzamos a plantear la necesidad de lograr la democratización de la palabra, que no es otra sino el derecho a la libertad de expresión de la colectividad. La educación y sobre todo las disciplinas de las ciencias sociales tienen el deber, son los escenarios naturales para hacer que el educando construya conocimiento, sentido, objeto y objetivos de los deberes y obligaciones cívicas. Ese es el universo que denominamos construir ciudadanía, que al fin de cuentas es el mayor y más noble sentido de servicio público de la educación, como también quizás la última oportunidad que nuestros jóvenes tienen para acceder a dicho derecho básico. Es absolutamente prioritario e impostergable vincular la enseñanza con la vida cotidiana. Debemos descubrir nuestro entorno y descubrirnos a nosotros mismos. No es una simple operación matemática que lleva a la exactitud. Su riqueza está justamente en su complejidad. Debemos vivir la educación como observación y aprendizaje de la vida. El derecho de aprender debe tener directo correlato en la articulación entre el aprendizaje en aula de los contenidos curriculares y los datos de la realidad social que por derecho y por deber los alumnos debieran manejar. Esa articulación debe darse
porque la enseñanza media y su importancia como oportunidad irrepetible para el educando es también una oportunidad única para la comprensión de las realidades propias, regionales y cotidianas. No podemos negar a nuestros jóvenes un crecimiento intelectual mediante la falta de sensibilidad y la falta de concienciación del medio en que está inserto en su carácter del sujeto social. El sujeto social, nuestros jóvenes, nuestra realidad social es el componente esencial para la construcción de la ciudadanía. Finalmente, volviendo a ratificar el agradecimiento de haber tenido el honor de ser invitado para este encuentro con los compañeros de Ñembucú y tener en el auditorio al maestro Víctor Riveros, un verdadero luchador por la historia de su zona, a quien doy la bienvenida y a quien agradezco su presencia, con quien tuve el gusto hoy de compartir unos minutos en su vivienda. Ratificamos firmemente nuestros principios y convicciones con la patria, pero construyendo nuestra propia historia con nuestros héroes civiles y militares. Son ellos quienes nos legaron estos 2 siglos de vida. Fueron ellos quienes pusieron sus pechos a las injustas ofensas maquinadas desde imperios extranjeros. Fueron ellos quienes desde los recónditos sitios de Ñembucú se enfrentaron a la agresión enemiga, uniendo sus sueños y esperanzas a un país libre que dirigiera su propio destino. Hoy los tiempos cambiaron. Quizás estamos lejos del llamado de los clarines de la guerra, pero nuestra lucha es diferente. Nuestra lucha es formar batallones intelectuales de varones y mujeres que puedan defender los altos intereses de la patria en el escenario que se presente. Por ello y para ellos, nosotros, los educadores, debemos también ser conscientes de nuestra misión. Actuando de dicha manera, haremos patria. Buenas tardes. Bueno, compañeros y compañeras, quiero también saludar al profesor Víctor Riveros, que en este momento está con nosotros aquí. Le agradecemos su presencia, profesor. Y yo quiero dejarle a ustedes, compañeros y compañeras, la posibilidad de formular algunas preguntas al compañero Camilo Cantero, de tal forma a comprimir un poquitito, ¿verdad?, aquí su presencia, porque a mí me consta que él es un investigador, ¿verdad?, de la historia, y es importante aprovechar un espacio como este, ¿verdad?, para dilucidar algunas dudas que podamos tener con respecto a nuestra historia, ¿verdad? Y entonces la intención nuestra es justamente ofrecerle a ustedes esta oportunidad, y espero que podamos aprovechar el espacio, ¿verdad?, para aprender algo, conocer más sobre la historia. Para seguir en la lucha por los sueños ideales de los
colega y compañero docente de la República del Paraguay. Esto lo dejo a él para su uso personal, para lo que voy a jugar y por su intermedio para todos los compañeros de mi grupo. Así que muchas gracias y yo voy a retirarme porque tengo otras actividades en las misiones. A las 4 de la